vamos a estar hablando del atributo de Dios del amor. Amén. El amor de Dios o el atributo del amor de Dios. Vamos a estar hablando del Dios de amor. ¿Cómo? Vamos a empezar como siempre, haciendo un análisis del Antiguo Testamento. Luego estaremos viendo el análisis en el Nuevo Testamento y por último la interpretación teológica. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar con todos estos pasajes acerca del amor? Muy bien, Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, básicamente hay dos palabras que se utilizan para hablar del amor. La primera palabra es la palabra ahabá o la palabra ahab. Se usa el término ahab o ahabá en el hebreo para todo tipo de amor. Puede significar un amor secular, pero también podría significar un amor religioso. La raíz básica verbal de la palabra ahab parece indicar en otras lenguas semíticas quemar, encender o prender fuego. O sea, esta palabra hebrea, amor, ya denota el sentido en comparación con otras lenguas semíticas, algo que denota quemar, encender, ¿no? 27 menciones se refieren al amor de Dios hacia los seres humanos. Y 24 veces que aparece este término ahab o ahabá en el Antiguo Testamento, 24 veces se refiere al amor de las personas hacia Dios. O sea, 27 veces se refiere al amor de Dios hacia las personas y 24 el amor de las personas hacia Dios. Cuando se usa el término en relación a Dios, ahabá significa el amor que lleva a la elección. O sea, un amor soberano o un amor incondicional. Cuando es Dios el sujeto del amor, o sea, cuando es Dios el que realiza la acción de amar, ese acto de amar en el Antiguo Testamento conlleva ya la idea de que Dios ama y elige. Ese acto de elegir, ese acto de decidir a quién amar, es un acto soberano e incondicional de Dios. La elección de Israel se debía básicamente a la ahabá de Yahvé. O sea, la elección de Dios. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Porque Dios lo amó. Dios amó a Israel. No era a través de un mérito humano que Dios elige al pueblo. No es a través de un valor inherente que los israelitas tengan. No es porque los israelitas en sí mismos sean valiosos, por eso Dios los ama. No. Sino que Dios los elige simplemente por amor. Soberano, libre, incondicional. No hay nada que haya influenciado para que Dios decida amarlos. Vamos a ver el texto de Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, Deuteronomio 7, 7. También estaremos viendo Deuteronomio 4:37, Deuteronomio 23:5, Oseas 11:1, Ezequiel 18:16:8. Muy bien, hermano. Escoja, por favor, un versículo que usted quiera leer. No se avergüence y empezamos la lectura. Deuteronomio 7:7. ¿Ok? Y demos oportunidad para que todos puedan leer también.
Amén. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. No porque Israel haya sido fuerte, grande, es que Dios los eligió a ellos de ninguna manera. Simplemente el amor incondicional y soberano de Dios hizo posible la elección del pueblo de Israel. ¿Ok? Deuteronomio 4:37. Amén. Y por tanto, Amén. Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Muy bien. Dios amó a los patriarcas y en base al amor que Dios hizo a los patriarcas, en base al amor que Dios demostró a los patriarcas, es que elige al pueblo de Israel para que ellos puedan ser su pueblo. Amén. Seguimos. Deuteronomio 23:5. Deuteronomio 23:5. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén, pastor. Amén. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Amén. Muy bien. ¿Por qué es que Dios no maldijo al pueblo a pesar de que el pueblo había desagradado a Dios? ¿Y por qué Dios no permitió que Balaam lo maldijera? Porque Dios amaba al pueblo y lo había elegido por sobre todas las naciones y los pueblos, ¿no? Así que ahí se muestra nuevamente el acto de Dios de amar y de salvar a su pueblo, ¿ok? Muy bien, seguimos. Oseas 11:1. Oseas Amén. 11:1, ¿quién lo tiene? Amén. Amén. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien. Cuando Israel era muchacho, se refiere a Israel siendo una nación pequeña, una nación en auge, una nación naciente. Cuando el pueblo de Israel estaba en esta situación, ¿verdad? Dios llama al pueblo de Israel. ¿Qué más encontramos? Ezequiel 16:8. Ezequiel 16:8. Dice la Biblia. Muy bien, lo leo yo entonces. Dice la palabra del Señor. Entonces pasé junto a ti y te vi, le dice Dios al pueblo de Israel. Y he aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo. Declara el Señor Dios y fuiste mía. Aquí Dios está hablando de un tipo de relación amorosa que él tuvo con el pueblo de Israel, ¿no? Y por eso es que le elige, por eso es que le escoge, por eso es que él manifiesta su gracia hacia el pueblo de Israel. El amor soberano que elige está en contraste con el odio de Dios. Dios manifiesta su amor soberano, eligiendo al pueblo. Malaquías, capítulo 1, en el versículo 3, mire cómo
el amor se presenta como un contraste a la ira de Dios. Dice, versículo 2, yo os he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo a Jacob amé y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Dios contrasta su amor y su aborrecimiento. Su amor hacia el pueblo, pero su aborrecimiento hacia los enemigos del pueblo de Israel. Hasta ahí hemos visto el término ahab o el término ahabá en el idioma hebreo. El segundo término que habla acerca de del amor de Dios es el término Hesed. El término Hesed se deriva de una raíz semítica que probablemente significa entusiasmo o fervor o deseo ardiente. Su etimología se ve un poco complicada por el hecho de que unas pocas veces en el Antiguo Testamento quiere decir vergüenza, reproche o deshonra. Es extraño, ¿no? Pero se usa como sinónimo este término para hablar de la vergüenza o el reproche o la deshonra. En las versiones antiguas, el término Hesed se traducía como misericordia, y así también aparece muchas veces en la Reina Valera. En la Reina Valera, en el Antiguo Testamento, cada vez que aparece la palabra misericordia, regularmente es una traducción de la palabra hebrea Hesed, o se traduce como bondad infinita. Esto se debe a que los traductores de la Septuaginta traducen el término griego, el término hebreo Hesed, lo traducen al griego como eleos, y eleos significa misericordia y compasión. Así que muchas versiones de la Biblia antigua, cuando vieron el término Hesed, sin saber cómo poder traducirlo, recurrieron a la Septuaginta y copiaron el término del griego, y el término griego es misericordia. Sin embargo, los estudiosos contemporáneos del Antiguo Testamento, hoy en día los estudiosos del Antiguo Testamento sostienen que el significado correcto del hebreo Hesed no es el de misericordia, sino que la traducción correcta del vocablo Hesed, cuando se aplica a Dios, debe significar amor al pacto, amor leal, fidelidad o amor constante. O sea, es un amor fiel, es un amor leal, es un amor que tiene relación al pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Hesed tiene que ver con la fidelidad de Dios por el pueblo de Israel. No con la misericordia, sino con la lealtad o la fidelidad. Cuando Hesed se usaba para describir a los seres humanos, el término llegó a querer decir piedad. O sea, cuando Hesed se usa en relación a personas, Hesed significa gente piadosa o gente santa. Como por ejemplo, antiguamente había una secta judía llamada los Hasideos. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy hay un grupo judío llamado Hasideos, que significaría los piadosos, ¿no? Significaría los piadosos. Así que el término Hesed demuestra el amor de Dios, la fidelidad de Dios al pacto hecho con Israel. Pero cuando Hesed se aplica a un ser humano, denota una característica del ser humano, o sea, la piedad o la santidad. Esto significa que Hesed indica la doble fidelidad de aquellos que conciertan el pacto. Cuando hablamos del pacto nos referimos al pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí, el pacto por el que Israel se convierte en el pueblo de Dios.
Y Yahvé espera que el pueblo pueda ser fiel a su pacto. Oseas 4:1. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Oseas 4:1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Amén. ¿Ve? Ahora mire lo que dice Oseas 6:4-6. Oseas 6:4-6. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Y miren lo que Dios dice: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra lealtad, ahí usa la palabra Gesed, vuestro amor, vuestra piedad, es como nube de manantial y como rocío que temprano desaparece. O sea que el pueblo de Israel no mostraba amor por Dios. El pueblo de Israel no mostraba fidelidad a Dios. Amén. Muy bien. Mientras que Ahabá se relaciona con la elección de Dios, Gesed se relaciona con la fidelidad de Dios. Pero fidelidad de Dios al pacto. Nuevamente, cuando hablamos del pacto, nos referimos al pacto que había concertado Israel y Dios en el monte Sinaí para ser nación exclusiva de Yahvé. ¿Ok? Y Dios se muestra siendo fiel a ese pacto. Se manifiesta siendo fiel a ese pacto. Y ahí está el Gesed de Dios, ¿no? Éxodo capítulo 20, versículo 6. Éxodo 20, versículo 6. ¿Alguien tiene? Amén, amén. Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Hago misericordia a millares, o muestro mi fidelidad a millares, ¿no? A los que aman sus mandamientos. Oseas 2:19. ¿Qué dice la Biblia? Oseas 2:19 dice la Biblia: si Amén, te pastor. desposare conmigo para Oseas. siempre. Sí, Oseas 2:19, léelo. Dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Muy bien. Dios iba a desposar al pueblo de Israel en justicia, en derecho, en misericordia y compasión, Gesed, ¿no? En amor, Ahabá. Miqueas 7:20. Miqueas 7:20. Amén. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Muy bien, Dios va a manifestar su misericordia, su amor que había él prometido y jurado a los patriarcas de antaño. Jeremías 33:11. Amén. Dice la Biblia: voz de gozo y alegría, voz del novio, voz de la novia, de los que dicen, dad gracias
al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Ve? Para siempre es su misericordia, su fidelidad, su amor, su gracia. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Porque Jehová es bueno, para siempre misericordia y su fidelidad, ¿no? Por todas las naciones. Muy bien. Salmos 23, 6. Amén. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿no? Y en la casa del Señor moraré por largos días. Muy bien. De esta manera, hermanos, entonces se muestra y se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios en el Antiguo Testamento significa elección incondicional. Ama y elige incondicionalmente el ser a quien ama. Y luego tenemos el término Gesed. Y Gesed significa la fidelidad de Dios a su pacto. ¿Ok? Dios es fiel a su pacto. Y así se manifiesta él. Muy bien, ideas o analogías relacionadas con el amor de Dios. En el Antiguo Testamento se habla del amor de Dios hacia su pueblo, pero muchas veces utiliza el símbolo del matrimonio divino. ¿Ok? Hay una especie de matrimonio divino entre Dios y su pueblo. Oseas capítulo 3, versículo 1 al 3, nos muestra esta analogía, esta comparación del amor de Dios. Oseas 3, del 1 al 3. Miren lo que dice la Biblia. Dice, y el Señor me dijo, otra vez ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré, pues para mí era por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe y sin sacrificio y sin pilar sagrado, y sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios, y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. A través de esta porción, el Señor está comparando su relación de amor con su pueblo como una relación amorosa, como un matrimonio, ¿verdad? Como un matrimonio. En la comparación del matrimonio de Oseas con la adúltera, con la prostituta. En Jeremías capítulo 3, versículo 20, ¿alguien lo tiene? Si no lo leo yo. Amén, amén. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Muy bien, nuevamente la analogía del matrimonio es una analogía antiguo testamentaria para hablar de la relación amorosa de Dios y de su pueblo. Pero también hay una relación especial de amor entre Dios y el rey. El rey y Dios comparten un amor filial muy especial. En 2 de Samuel 7, versículo 14 y 15, se muestra esta analogía. Segunda 7, 14 y 15. Amén. Segunda de Samuel dice, y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre,
y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Muy bien, aquí está hablando de los futuros reyes de Israel, ¿verdad? Todos los reyes de Israel que vendrían, pero que se apartarían de Dios, cometerían actos malos delante de Yahvé, y Yahvé los tendría que corregir. Hay una relación muy especial entre Yahvé y su pueblo, pero también hay una relación muy especial entre Yahvé y el rey, el monarca, ¿no? Alcance del amor divino. Según el Antiguo Testamento, ¿a quién ama Dios? ¿Solamente al pueblo de Israel o a todo el mundo? ¿Qué opinan ustedes? Según el Antiguo Testamento. Al pueblo de Israel. Primero Israel. Amén, muy bien. El amor de Dios se ha dirigido a los israelitas y no judíos. El amor de Dios es dirigido a israelitas y no judíos, pero el amor expresado en el Antiguo Testamento básicamente es en relación al pacto de Yahvé con su pueblo. O sea, si bien es cierto, Dios ama a todos, pero el Antiguo Testamento resalta principalmente el amor de Dios por su pueblo y por la relación del pacto que hay con ellos. Los principales textos de alcance universal del amor de Dios no contienen Ahavá ni Gesed. O sea, cuando hay textos del Antiguo Testamento que hablan de cómo los gentiles podrían ser asimilados a la salvación de Yahvé. Pero ninguno de estos textos contiene el término Ahavá ni Gesed, porque son términos exclusivos que Dios utilizará solo para su pueblo, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo está claro, hermano? Está claro, ¿no? Amén, pastor. Vamos entonces con el Nuevo Testamento. Vamos con el Nuevo Testamento. Principales términos. El Nuevo Testamento va a utilizar dos verbos para describir el amor divino. Se utiliza el término agapao y fileo. Agapao y fileo se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar del amor de Dios, pero eso es en forma de verbo. Pero en forma de sustantivo solamente está el término agape para hablar del amor de Dios. El verbo fileo, que expresa el amor característico de la amistad, es un verbo que significa amar, pero es un amor más filial, ¿no? Es un amor más fraternal. Este verbo fileo se emplea unas pocas veces en el Evangelio de Juan y se refiere al amor de Dios el Padre por el Hijo Jesús, al amor del Padre por sus discípulos, al amor de Jesús por Lázaro y al amor de Jesús por el apóstol Juan. ¿Ok? El término fileo, que es un amor más fraternal, más amical, ¿ok? Es un término que se emplea mayormente en el Evangelio de Juan, ¿ok? Para hablar del amor de Dios Padre por el Hijo Jesús, 5:20. Amén. Dice la Biblia, amén. Porque el Padre amó al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Muy bien, el Padre ama al Hijo, ¿verdad? Y le muestra todas las cosas. Pero también el Padre ama a los apóstoles, a los discípulos. Utiliza nuevamente el término fileo, Juan 16:27. Pues el Amén, Padre pastor. mismo os ama. Amén, amén, léalo. Y vosotros, Juan 16:27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis
amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Amén, muy bien, ¿ve? Pero también habla del amor de Jesús por Lázaro. Juan 11, versículo 3 y versículo 36. Amén. San Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Nuevamente utiliza el término fileo, ¿no? Y versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Muy bien, mirad cómo le amaba, concerniente al apóstol Juan, perdón, a Lázaro, ¿no? Y también tenemos que el término fileo se utiliza para el amor de Jesús expresado al discípulo amado. Juan 22. Amén, dice Juan 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Amén. Muy bien, acá vemos que dice la Biblia que corrió el sepulcro Simón y el otro discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? El discípulo amado. ¿Ok? Ahora, los exégetas, ¿quiénes son los exégetas, pastor? ¿A los que les crece la jeta? No. Los exégetas son los intérpretes de la Biblia, los que interpretan la Biblia. Los intérpretes de la Biblia o exégetas y los teólogos, los que reflexionan esta interpretación, no se han puesto de acuerdo acerca de la relación de fileo y agapao. O sea, no hay un consenso hasta el día de hoy de qué relación existe entre agapao y fileo. Que aunque los dos se traducen por amor, y aunque los dos tienen una connotación, fileo es una especie de connotación más amical, ágape es una especie de amor más general, todavía no está muy clara la relación o la diferencia de estos dos términos. Por ejemplo, William Evans consideraba que agapao era un amor sublime y perfecto, pero que fileo era el amor natural y sentimental. Este erudito decía que agapao es un amor mucho mayor, mientras que fileo es un amor menor, porque es un amor más sentimental. James Moffat se pronunció en contra de tales distinciones forzadas y fantásticas entre estos términos, puesto que habían sido sinónimos en el griego clásico. O sea, mientras que William Evans decía que fileo y agapao eran términos distintos, ¿ok? Porque agapao era un amor más sublime y fileo era un amor más humano. James Moffat, otro erudito, dice que este tipo de clasificación no es correcta. ¿Por qué? Porque en el griego clásico, en el griego antiguo, pues en el griego bíblico, no había una diferencia entre el término fileo y el término agapao. ¿Ok? No había una diferencia. Así que eran básicamente sinónimos. Así que argumentar eso para James Moffat no tenía razón, no tenía sentido. Stauffer pensaba que agapao y ágape habían adquirido un nuevo significado por las traducciones predilectas de los vocablos ahabá y ahab en la Septuaginta. O sea, Stauffer cree que el término agapao, aunque sinónimo de fileo, ya por su uso en la Septuaginta, al traducir los términos ahab y ahabá, que tenían que ver con amor que elige, entonces cree que este término en el Nuevo Testamento tiene una connotación
diferente, ¿no? Ya no es simplemente un término sinónimo. Mientras que Gustav Stalin escribió acerca del uso restringido de fileo en el Nuevo Testamento. Él escribe todas las veces donde aparece el término fileo y dice que el término fileo no es un término muy usado en el Nuevo Testamento, más se usa el término agapao para hablar del amor. Por lo tanto, tiene un contraste distinto, el amor como fileo que el amor como agapao. Bueno, mientras ellos se siguen peleando por poder determinar la relación y la diferencia entre fileo y agapao, nosotros seguimos estudiando. El significado del amor divino. El amor divino en el Nuevo Testamento incluye el amor que pertenece a Dios el Padre. Y es el amor que Dios expresa. Este amor se reafirma repetidamente. Se afirma repetidamente que el Padre ama al Hijo de Dios, ¿no? Constantemente se habla de esto. Juan, capítulo 3, versículo 35, Juan 10, 17, Juan 15, 9 y Juan 17, 24 y 26. Amén. Juan 3:35 dice, el Padre amó al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Muy bien, Dios el Padre ama a su Hijo Jesús y todo le entrega en su mano. Juan 10, 17. Amén, pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Dios el Padre mostró su amor al Hijo al darle autoridad para autorresucitarse, ¿no? Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado. Amén. Amén, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. El Padre ama al Hijo y el Hijo nos ama a nosotros. Juan 17, 24 al 26. Amén. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Muy bien. Entonces, el amor de Dios se manifiesta amando al Hijo. Pero también en el Nuevo Testamento hay una inclusión del amor de Dios hacia toda la humanidad que no existía en el concepto del Antiguo Testamento. Ya es en el Nuevo Testamento en donde se manifiesta el amor de Dios por todos los hombres. O sea, se revela, ¿verdad? Se revela el amor hacia toda la humanidad. Y se expresa así directamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando se dice que entrega a Jesús por amor al género humano. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, porque el amor de Dios se ha manifestado en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el amor de Dios también se refleja en la elección. Dios ha elegido a los justos, Dios ha elegido a los creyentes para salvación. Romanos 9:13. Amén. La Biblia dice, Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Muy bien. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jesús, el amor de Dios también se manifiesta amando a los discípulos, amando al mundo, se manifiesta en hacer a los creyentes sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Pero también se manifiesta en la disciplina. El amor de Dios también se manifiesta en la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Ok? Muy bien. Entonces el amor de Dios se manifiesta también aún en la corrección. El amor del Hijo se manifiesta a su Padre, pero también el amor de Cristo se va a manifestar hacia toda la humanidad. En Gálatas 2:20, la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No? El amor de Dios, el amor de Cristo por sus discípulos, es un amor infinito. Es un amor que no tiene fin. Juan capítulo 13, versículo 1, mire lo que la Biblia dice acerca del amor de Jesús por sus discípulos. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tremendo. ¿Ve? El amor de Dios es un amor que no tiene fin, ¿verdad? No tiene fin. Se manifiesta en la gracia de Dios. ¿Qué más tenemos acá? Y es un amor que a nosotros nos impulsa. El amor de Dios es un amor que a nosotros nos impulsa. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Amén. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Muy bien, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa a poder hacer la obra de Dios. Si Él murió por nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros por Él? ¿Verdad? Ahora, el amor de Cristo es un amor tan grande que nada nos puede separar de Él. Romanos capítulo 38, capítulo 8, versículo 38 al 39. Amén. Amén. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. El amor que nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero el Nuevo Testamento nos da más información. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. La iniciativa de amar es una iniciativa que proviene de Dios. La iniciativa de amar es una iniciativa que proviene de Dios. Y la naturaleza misma de Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor, ¿verdad? Así que el amor es tanto un atributo divino como también es el regalo divino para los seres humanos, ¿verdad? El amor es un atributo de Dios, pero también es un regalo de Dios para los seres humanos.
Por último, vamos a ver la interpretación teológica del amor de Dios. El amor divino y las religiones no cristianas. La doctrina bíblica del amor de Dios es única entre todas las religiones y filosofías mundiales. O sea, solo el cristianismo y el judaísmo ha desarrollado una idea de un Dios que ama y que ama eligiendo incondicionalmente y que ama hasta el extremo a las criaturas humanas. Ese es un concepto que solamente existe en la religión cristiana. Ni Zeus, ni Brahma, ni Ahura Mazda, ni Vishnu, ni Alá, nadie se puede describir, ningún Dios se puede describir como un Dios que se entrega en amor. No hay. Ese concepto de un Dios que se entrega en amor es un concepto que no existe en ninguna religión, solamente en el cristianismo. Pero hay una relación entre el amor divino y la Trinidad. También hay una relación entre el amor divino y la Trinidad de Dios. El amor de Dios es un elemento básico entre las relaciones del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. O sea, el Padre ama al Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo, y el Padre y el Hijo aman al Espíritu Santo. ¿Verdad? Es un vínculo que mantiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en unidad. Agustín de Hipona enseñó que especialmente el Espíritu Santo ha de denominarse amor, pues es la comunión que funciona como conducto para el amor del Padre y el Hijo. Claudio Welch, un teólogo cristiano, ha escrito acerca de la comunión, de una comunión o un sentimiento de comunidad eterna. Hay un sentimiento de comunidad eterna, dice él, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Todo ese amor los va a relacionar a los tres y los va a relacionar aún en los actos de Dios, ¿no? El acto de creación es un acto en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado presentes, ¿verdad? El acto de creación es un acto donde el Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado presentes. Pero lo que les motivó a crear fue el amor de Dios. De la misma manera, en la redención, la Trinidad también está presente, ¿verdad? En la redención. De tal manera que el Padre envía, el Hijo muere y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Pero lo que mantiene la unidad básica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el amor de Dios. Hay algunos que han entendido que el amor de Dios es un atributo dominante. Algunos teólogos sostienen que la santidad se tiene que subordinar al amor. Y en base a esa interpretación, algunos creen que el infierno no existe y dicen que es imposible que haya un infierno eterno porque Dios ama a todos. ¿Usted escuchó esa filosofía? ¿No? Sí. Pero si Dios ama a todos, ¿cómo va a haber un infierno? Dice, ¿no? Y otros han postulado un universalismo teológico, soteriológico. O sea, dicen que al final, como Dios ama a todos, a nadie va a mandar al infierno, a todos los va a salvar. Pero un teólogo escocés llamado Ross Mackintosh, él afirmó que la santidad y el amor no son contradictorios. Así que no significa que porque Dios ama, no puede ajusticiar y castigar con el infierno al ser humano. Porque el amor y la santidad de Dios son imprescindibles, son necesarios en sí mismos, como por ejemplo afirmar la divinidad y afirmar la humanidad de Cristo. Amén. Así como la humanidad y la divinidad de Cristo no son contradictorios, sino complementarios, de la misma manera, el amor de Dios y la justicia de Dios no son contradictorios, sino que son complementarios. Así que esa herejía, esa falsa enseñanza de que como Dios ama a todos los va a salvar, es una gran mentira, ¿ok?
es más falso que la honradez de los políticos. Eso de que como Dios ama no hay infierno, esa es otra mentira que el diablo inventa para que la gente al final no comprenda, no acepte la verdad de Dios. Amén. Muy bien, ¿hasta aquí algunas preguntas, hermano? ¿No? Pastor. ¿Amén? Sí. Sí. ¿Hay diferencias terminológicas entre el amor de Dios que tiene a sus discípulos y el amor de Dios que tiene con el mundo entero? Bueno, buena pregunta. El amor de Dios hacia el mundo entero es un amor general. Dios ama de por sí porque Él es amor. Pero evidentemente hacia los discípulos, hacia los creyentes, el amor de Dios ya es un amor salvífico, ¿no? Y decimos amor salvífico porque ese amor salva. El amor de Dios a la humanidad es una manifestación de su misericordia, pero no es un amor salvífico, ¿verdad? Porque a pesar de que Dios ama a toda la humanidad, no toda la humanidad va a ser salva, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios hacia los creyentes es un amor salvífico específicamente. Pero hay diferencia en cuando hace alusión al amor al mundo y al amor en términos gramaticales. En términos, no, se usa el mismo término ágape. Ya. Ya, puesto, gracias. Ok. Muy bien, otra pregunta, hermanos. ¿Hay preguntas? Judá tiene una pregunta, creo. ¿No? Ya. Muy bien, hermanos. Nos vemos entonces. Vamos a entonar un himno más antes de que nos vayamos. Y luego ya estaremos terminando nuestro estudio en esta noche. ¿Amén? No temeré con Cristo. Eso es parte del amor de Dios.